Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Se vio chiquito ahora. ¿Qué pasó? Ahí No, es que está. estaba poniendo Están ahí mi buscando, están audio. buscando ya me dieron vuelta. Ahí está ya el capítulo que vamos a empezar el día de hoy. ¿Ah? Vamos muy bien en el programa. Y prácticamente el segundo examen que viene la próxima semana, ¿verdad? El segundo examen, fíjense, no, es a partir del 18, falta todavía la próxima semana y la otra ya desde el 18 podemos definir, sería para que vayan pensándolo, Fernanda, el día del examen es de entre el 18 y el 23. Ahí me gustaría a mejor disposición de ustedes. Fíjense, nosotros tenemos clase miércoles, jueves y viernes. Entonces el repaso me gustaría que lo hiciéramos, el repaso de lo que es el examen, pues el miércoles, digamos, que es una clase cortita, 45 minutos, vemos el repaso de lo que es el segundo examen y el examen que lo tengan el jueves, ¿sí? Y ya el viernes nos vemos en clase normal. Creo que el viernes no tendríamos clase, doctor, ¿Por qué? porque el viernes es la presentación de carteles. Ah, entonces el viernes, entonces sí queda bien. Como les dije, entonces 20 el repaso, el 21 que tengan el examen y ya el 22, pues, si no hay clase, pues ni modo, nos sacrificamos. ¿Qué hacen ahí con los carteles? Ahí en la facultad, en la escuela, hacen exposiciones o qué, para que me inviten, nunca me han invitado. Sí, exponemos los carteles. Es que no nos han confirmado cómo es. Bueno, pues antes de pandemia era presencial y cada equipo, éramos varios equipos del salón y cada quien expone su cartel, pero todavía no, o sea, se supone que va a ser presencial, pero todavía no nos confirman. Estamos como que sujetos a cambio porque el último año y medio ha sido online. Online, ¿verdad? Pues téngame informado por si es de una u otra manera, me gustaría ver a mi grupo, echarles porras y ver cómo están trabajando. Me encantaría. ¿Sí? Doctor. Bueno, para terminar, el segundo examen les decía, prácticamente es desde el capítulo anterior, ¿sí? Todas las glándulas salivales y parte de laringe. O sea, de aquí para atrás, desde laringe, el capítulo de laringe, glándulas salivales y parte de nariz, anatomía sobre todo, es parte del segundo examen. Ya fisiología, creo que no viene en el segundo, sino hasta el tercero, ¿sí? Pero de todos modos, a lo mejor se me escapa y puede venir algo de fisiología que vamos a ver y van a ver qué bonita es la fisiología de la nariz, ¿verdad? Vamos a recordar todas las funciones que tiene la nariz. Uno dice, la nariz es un órgano tan sencillo, no tiene importancia en el organismo. Van a darse cuenta ahorita la importancia que claro que tiene en muchos aspectos de la vida normal de un individuo. Sin nariz no seríamos personas, nos moríamos, yo creo. Tiene muchas funciones muy especiales en toda la vía respiratoria, en el sabor de las cosas, en el olor de lo que nos rodea, en las ferormonas, ¿va? ¿Saben lo que son las ferormonas? ¿Alguien me puede decir? Las ferormonas, la nariz tiene la capacidad de percibir las ferormonas. Las ferormonas son olores que despide la piel de un hombre o de una mujer, o en particular de una persona, ¿sí? ¿Sí? Y se dice que son las hormonas sexuales, las hormonas que nos atraen, el olor, hasta eso, la nariz capta el olor femenino o masculino, ¿sí? Y nos llama la atención y nos atrae, ¿sí? Ese olfato lo tienen hipertrofiado los perritos. Los perros con su nariz tienen un centro de olfacción muy importante, ¿sí? Y captan las feromonas de las perras. Por eso, luego perciben una perra, una cuadra, y andan ladrando, perciben las ferormonas del animal. Entonces, todos los seres humanos producimos ferormonas
y los seres humanos percibimos ligeramente, pero tenemos percepción de eso. A ver, vamos a empezar senos paranasales. Empieza, creo que el capítulo, hablando algo de las resistencias respiratorias que da la nariz. Empezamos, por favor. Buenos días. Sí, Nosotros somos el siguiente equipo y vamos a hablar sobre la fisiología de la nariz y senos paranasales. perfecto. Muy bien, gracias. A ver, ¿se ha terminado? Sí. Se ha determinado que la nariz contribuye con un 47% de la resistencia total al peso del aire de las vías respiratorias. Sí. Este se va a dividir en dos pasos, que el primero es el sistema de amortiguadores nasales constituidos por los bordes libres de los crura medialia y lateral. Media y lateral. Medialia, bueno, ¿cómo dice el libro? Medialia, ¿sí dice? Medialia y lateral. Bueno, es Bien. media. El señor le echa mucho rollo, el autor. Pero es la crura media y la crura lateral. Lateral. ¿A qué cartílago pertenecen esas cruras? ¿A qué cartílago de la nariz? La crura media y la crura lateral del cartílago. ¿A qué cartílago pertenecen las cruras? Para que entiendan bien lo que son la anatomía de los amortiguadores, o en inglés baffles. Amortiguadores, yo lo aprendí como baffles nasales, y tengo de hecho una conferencia que di ante un congreso de la anatomía y fisiología de los baffles. Sí, me acuerdo mucho de esto, ¿verdad? Entonces, amortiguadores o baffles, y me estaba fallando la anatomía, ¿verdad? La anatomía, el cartílago lateral, o sea, la nariz externa tiene un cartílago, tiene los huesos propios nasales, ¿sí? Los huesos propios. Luego son las ramas ascendentes de los maxilares, ¿sí? De hueso. Y luego ¿qué es la válvula? ¿Qué es la pirámide ósea? Y luego la pirámide ósea, o sea, dividimos la nariz externa en pirámide ósea y pirámide cartilaginosa, lo vimos, ¿no? La pirámide ósea son los huesos nasales y la rama ascendente del maxilar superior. Es la pirámide ósea. Y la pirámide cartilaginosa está constituido por el cartílago lateral superior y el cartílago lateral inferior o lóbulo. El cartílago lateral inferior es el lóbulo. La puntita de la nariz que nos tocamos forma parte, es la punta del cartílago lateral inferior. ¿Sí? Esa punta del cartílago lateral inferior hacia los lados se prolonga con las alas, que es la crura externa. Son las cruras laterales, ¿sí? Y las cruras medias es la columela. La columela, la que nos tocamos en medio entre fosa y fosa, eso es la crura media de un cartílago y del otro, y las dos cruras medias forman la columela. ¿Sí está claro? Entonces las cruras media y lateral pertenecen al cartílago lateral inferior. Luego el cul-de-sac, que también lo vimos, ¿se acuerdan? O fondo de saco, ¿sí? Y luego la válvula nasal. ¿Te acuerdas cómo está conformada la válvula nasal? ¿Entre qué y qué? La válvula nasal está conformada, anótelo, digo que no lo sabes. Sí, póngase buzos cada persona. Ustedes cuando expongan una plática ante cualquier público, palabra anatómica, conocimiento que no sepan exactamente el significado, vayan y investiguenlo, ¿verdad? O sea, esto, digo, ahorita estamos en aprendizaje, no, ¿verdad? Entonces, si estás hablando de un cul-de-sac, si estás hablando de una válvula nasal, tienes que saber, caray, pues, ¿qué es la válvula nasal? Y te pones a buscar la válvula nasal, lo vimos en el capítulo anterior. Es la unión entre el cartílago lateral superior y el septum, ¿sí? La válvula nasal. Y el piso de la apertura piriforme, pues es el hueso piriforme, el borde inferior de la nariz, ¿verdad? El piso de la apertura piriforme. Todo eso son amortiguadores que van a evitar, que dan resistencia a la expiración. Dan resistencia a la expiración y a la inspiración, ¿sí? Y luego las alas de la nariz, y luego las alas de la nariz y los ventrículos también, ¿verdad? Es parte de lo mismo, las alas.
y los ventrículos. ¿Qué más? Las alas Sí. nasales. Las alas nasales regulan el ancho del ox internum, que es la válvula nasal, y Ahí juega un está. papel en la resistencia al flujo del aire. Su función guarda relación con la actividad de los músculos De alares. los músculos como se alares. ve Ahí en la está. imagen. Ahí está muy bien. Vea cómo está el cartílago en rosita en el diagrama. Todo lo rosita es el cartílago lateral inferior, ¿se fijan? Y viene la ala externa, y viene la columela, y luego el septum, donde está la válvula nasal en medio. La línea roja corresponde a la válvula nasal. ¿Sí? Dice válvula externa, válvula interna, entre la unión del cartílago lateral superior e inferior y el septum. ¿Sí? Válvulas nasales. Acuérdense de esas válvulas que son las que regulan. Por eso los pacientes que están intubados, que tienen enfermedades respiratorias, que no hay buena ventilación, les hacen traqueostomía para evitar quitar las resistencias respiratorias, ¿verdad? La resistencia respiratoria del aire que se inspira. Y la traqueostomía, pues, es un conducto que te van a abrir en la tráquea y el aire entra ya directo. Quitan la fuerza que necesita el organismo para vencer esa resistencia respiratoria. Nuevamente, requerimos músculos respiratorios para vencer esa resistencia. ¿Y por qué es importante la resistencia? Una pregunta en fisiología respiratoria. ¿Cuándo ocurre la oxigenación sanguínea? ¿En la inspiración o en la expiración? ¿Cuándo ocurre lo que es el intercambio de gases a nivel alveolar? Pues, ¿va? ¿Cuándo entra el oxígeno a nivel alveolar en la sangre? ¿Sí? ¿En la inspiración o en la expiración? ¿Cuándo? Cuando yo inspiro, ¿entra el aire? ¿Es la oxigenación de la sangre o no? Alguien dígamelo. Rápido, tienen que saberlo eso en octavo semestre. Ya son casi doctores y no saben cuándo realmente ocurre la oxigenación a nivel alveolar, cuando el oxígeno entra al glóbulo rojo y se oxigena el organismo. ¿Cuándo? En la inspiración. Cuando yo entro, meto aire, ¿es cuando entra oxígeno a la sangre o cuando expiro? ¿Cuándo? Díganme. Nadie sabe, pues no me están oyendo. ¿No me oyen? Alguien dígame, ahí lo oí, cuando menos contéstenme, aunque no sepan. ¿Me oyen? Y Entonces nadie sabe cuándo ocurre la oxigenación. No lo han visto en neumología, en fisiología del segundo semestre, no. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuando inspiramos o cuando expiramos? ¿Cómo lo hacen los deportistas corredores? ¿Por qué les enseñan a los corredores en la respiración? Que respiren por la nariz o por la boca, o que hagan presión con la boca. Por la que nariz. respiren por la nariz. ¿Eh? Que respiren por la nariz. Por la nariz, exactamente. Si respiran por la boca, quitan la resistencia nasal, quitan la resistencia, ¿sí? Cuando respiras con la boca y se bofean y se cansan. Pero si aprenden a respirar los corredores por la nariz, ¿sí? Tienen muy buena oxigenación por la resistencia nasal, ¿sí? Otra vez, ahora sí, contésteme. ¿Cuándo ocurre la oxigenación? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración, ¿no? Al momento de tomar oxígeno. ¿En la inspiración dijiste tú? Sí. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa diferente? La nariz es la creadora de resistencias, tanto inspiratorias como expiratorias, ¿sí? Entonces, la creación, la permanencia de la resistencia hace que el aire en los pulmones se comprima, crea presión intraalveolar, y esa presión intraalveolar es la que causa la absorción del oxígeno a los glóbulos rojos. En otras palabras, la oxigenación ocurre en la expiración, ¿sí? Si ustedes inspiran profundamente por la nariz cuando están corriendo, ¿sí? y exhalan
el aire por la boca a presión, como si fueran a inflar un globo, crean resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia, crea absorción de oxígeno. ¿Qué le recomiendan a un paciente operado? Que infle globos, ¿verdad? ¿Sí lo han oído eso? ¿Sí lo han No, oído? Sí. Infle Sí, globo. Un paciente está acostado y, o recién operado y muy debilitado. Infle globos, ¿sí? Para que creen resistencia. Inflar globos es echar aire para afuera. Es aspiración. ¿Sí? En la expiración, tanto por la nariz como por la boca, pero la expiración tiene que ser por la boca con presión, o con la boca, o con los labios a presión casi cerrada la boca, o inflando globos para que entre el oxígeno al alveolo. ¿Ya está entendido? No se les olvide, la oxigenación, el intercambio de gases, ¿sí? En el alveolo es en la expiración, no cuando, inspiras el aire, qué rico siento, pues ahí no entra el aire, entra cuando lo sacas, ¿sí? A ver, continúenle, no se les olvide eso. Se me hace raro que en octavo semestre no sepan ese paso, es el A de la fisiología respiratoria. No lo saben. ¿Ya llevaron neumología? no. no. ¿Eh? No. Bueno, entonces en otorrino ya aprendieron que la oxigenación del intercambio gaseoso es la expiración. Por eso la importancia de las resistencias de la nariz. A ver, rápido. Continuamos. El aire inspirado llena el club de Sack, el cual presiona los cartílagos laterales superiores en contra del tabique, de tal modo que estrecha las vulvas laterales superior. Exactamente. Se cierra un poquito la válvula. ¿Sí? Luego, dicha acción. Dicha acción incrementa la resistencia del flujo de aire hasta que las columnas del aire entran en forma turbulenta y favorecen con ello su calentamiento y humectación. Vemos dos funciones de la nariz, pues calentar y humedecer. Luego el fondo de saco se encuentra muy desarrollado en algunos animales como lo son los como caballos. los caballos y los toros, ¿verdad? Que tienen mucha potencia, mucha fuerza. Un fondo de saco muy desarrollado se relaciona a animales muy fuertes. Por eso los negros tienen una nariz ancha, tienen fondos de saco muy amplios, muy desarrollados, y por eso son más fuertes, la raza negra. ¿Qué más? Luego seguimos con Epitelio de la mucosa. epitelio de la mucosa. ¿Cómo es el Este epitelio? se va a dividir en ventrículo que contiene epitelio escamoso y fosa nasal en las cuales se encuentra lo que es un epitelio olfatorio, Sí. un epitelio respiratorio que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado y los senos paranasales con epitelio cilíndrico, pseudoestratificado de tipo cuboidal. Muy bien. Entonces, toda la vía respiratoria, nasal y de senos, cubierta por epitelio respiratorio. ¿Qué más? La mucosa nasal respiratoria va a estar constituida por 3 capas, que es la mucosa o también llamada epitelial, la lámina propia y la capa profunda. Muy bien, 3 capas, ok. 3 capas, acuérdense. La La superficial, ¿qué primera va a es? ser la primera va a ser la mucosa o epitelial, Sí, síguele. que Se esta se forma forma con por células. células epiteliales cilíndricas o cuboidales ciliadas, pseudoestratificadas y contiene además una membrana basal de grosor variable. Sí, Esta mucosa está constituida por un epitelio neuronal de superficie que cuenta con más de 50 millones de células olfatorias y una lámina propia profunda que contiene fibras elásticas y glándulas serosas. sí, muy bien. Este epitelio olfatorio se va a integrar por lo que son células sensoriales, células de soporte y células basales. Y células basales, muy bien. Graciet divide las neuronas receptoras olfatorias que sufren una renovación continua en 2 grupos o también llamadas zonas neuronales. Una es la zona funcional y la otra es la zona activa. La zona Sí, funcional, esta es en la cual las células son maduras y funcionales casi en su totalidad y extiende sus axones hacia el bulbo olfatorio. Y la zona activa, que es la que predomina
células madres e inmaduras y sus axones de Sí. crecimiento no se propagan de la lámina cribosa. Ujú. Muy bien. La otra es la lámina propia, que ¿Qué es la lámina propia? esta se conoce también como submucosa y contiene una capa granular y otras vasculares. Consiste en un tejido fibroelástico rico en elementos celulares que influyen fibroblastos, mastocitos y células indiferenciales. Muy bien. Los vasos de la mucosa nasal están rodeados por nervios adrenérgicos que contienen receptores adrenérgicos beta, mediadores para la relajación y contracción de los vasos. Así es la contracción y la dilatación, la congestión y la descongestión, ¿verdad? Ujú. Así es. ¿Qué más? Los descongestionantes que simulan. Los descongestionantes nasales que simulan los efectos de los receptores adrenérgicos beta 1, como lo es la fenilefrina, son más adecuados que los que contienen acción como el beta 2, como lo es el oximetazolina Y la o clonidina, la fenilefrina. clonidina, Ujú. ya que estos Sí, últimos reducen en forma significativa lo que es el flujo sanguíneo de la mucosa nasal. sí. ¿La mucosa es capaz de qué? Es capaz de llenar Es Liberar. capaz de liberar óxido nítrico, el cual es muy importante mediante intercélulas intracelular que contribuyen a la modulación del tono vascular. Intervienen en una regulación en la función ciliar. También ayudan a mantener un medio estéril en lo que son las vías aéreas nasales. Ok, Y por último, recuérdenselo, el ácido nítrico, ¿eh? Es un mediador intracelular e intercelular, ¿sí? Y un protector también contra las infecciones. ¿Qué más? Y la función celular y la función ciliar. Ok, ¿qué más? tenemos la capa profunda, que esta se relaciona con el pericondrio o el fibroperiósteo, según sea la estructura, ya sea Cartílago o el cartílago o hueso, ¿ah? hueso. El hueso es el hueso es el pericondrio y el cartílago es el periósteo. No, es al revés, el hueso es el periósteo y el Ujú. cartílago es el pericondrio, no se les olvide, ¿sí? Esto ya lo sabían, ¿verdad? El hueso está cubierto por periósteo y el cartílago el pericondrio. Los cilios, ¿qué son los cilios? A ver, háblanos de los cilios. Ahí Bueno, están muy bonitos en ese dibujo que pusiste. gracias. Su principal función es el drenaje del tubo respiratorio. Así El es. número de cilios en cada célula varía de 50 a 300. Miden alrededor de 8 por 3 micras y están cubiertos por múltiples microvellosidades de 200 a 400 microvellosidades. Los cilios laten y tienen un movimiento ondulatorio con dos componentes. Uno, rápido en dirección de flujo de moco. El dos, lento en el En sentido sentido opuesto. opuesto. ¿Tanto los cilios? Dice, tanto los cilios como los microcilios están rodeados por un líquido periciliar y al parecer estos últimos son también los reguladores principales de la hidratación del moco nasal. El Sí. movimiento ciliar varía de 600 a 1500 ciclos por minuto y está influido por diferentes condiciones como temperatura, humedad, pH de las reacciones nasales y viscosidad del moco nasal. Así El, es. el pH normal de la nariz varía entre 5.5 y 6.5. Con pH menores de 5.5, el moco nasal actúa como gel y el pH mayor de 6.5 como solución. Sí. Las soluciones hipertónicas inhiben. Ah. El transporte mucociliar es necesario para conservar una superficie nasal húmeda y caliente que ayuda a limpiar la nariz de partículas extrañas. La velocidad media Sí. del transporte mucociliar es de 9 milímetros por minuto, con límites de 5.8 a 13.5 milímetros. Existen sustancias como el acerrín, que son capaces de disminuir el transporte mucociliar. El humo del cigarro tiene una acción similar. Sí. Cuando Así la es. célula,
Las células ciliadas se exponen a temperaturas frías, el movimiento ciliar decrece hasta un 50% en condiciones normales. El transporte mucociliar disminuye durante las mañanas, además de ser más lento en el seno esfenoidal que en el etmoidal. Sí, La inmunoterapia que se administra a pacientes con alergias es capaz de mejorar la actividad mucociliar y se ha demostrado que infecciones por rinovirus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus epidermidis son capaces de producir cilioestasis. ciliostasis. Infecciones. Las infecciones nasales en general causan inmovilidad de los cilios. ¿Qué más? Bueno, las irrigaciones nasales con soluciones salinas hipertónicas mejoran el transporte mucociliar. Entonces, por eso son famosas las soluciones nasales salinas, ¿verdad? ¿Qué más? Moco Bueno, nasal. La capa de moco nasal, es delgada, resbalosa y elástica, se encuentra sobre los cilios y cubre toda la cavidad nasal, incluido cornetes, tabique, senos paranasales, faringe y esófago. El moco nasal está compuesto por 96% de agua y 3% de glucoproteínas. Las secreciones provienen en particular de las glándulas mucosas y serosas posteriores, en tanto que las glándulas nasales anteriores no son importantes en su producción. Las células calciformes secretan moco y se localizan en la túnica propia, junto con las glándulas seuromucinosas. La cantidad de moco nasal que se produce es de 10 a 30 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Esta capa de moco es permeable y actúa como malla capaz de atrapar materiales extraños, entre ellos bacterias, lo que le confiere una función protectora. perfectamente. ¿Qué más? Sistema Bueno, inmunológico. Como la nariz es un sistema protector local. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Linfocitos? Bueno, los linfocitos supresores son más frecuentes alrededor de las glándulas mucosas que los linfocitos T colaboradores o inductores. Estas células pueden regular la síntesis de inmunoglobulinas secretadas alrededor de las glándulas y formar parte de un compartimiento funcional distinto a la de la capa subepitelial. Muy bien. En forma reciente se ha identificado péptidos antimicrobianos en el sistema inmunológico que participan. En la respuesta temprana del hospedador en contra de los microorganismos, las defensinas beta 1 y 2 se producen en la mucosa nasal y las defensinas beta 1, 2 y 3 se liberan en las secreciones nasales y son citotóxicas para las células epiteliales bronquiales, además de estimular la síntesis de interleucina 8. Las defensinas beta 1 se expresan tanto en la mucosa nasal normal como en la inflamada. A diferencia de las defensiva beta 2 y la defensina beta 1, 2 y 3, que se expresan en la mucosa nasal inflamada y no en la normal, por lo tanto, estas son inducidas como respuestas a infección local e inflamación. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos transporte de moco. Seguiría otra de las funciones importantes, además de la producción de moco, la función respiratoria, ¿verdad? Que es yo creo que es la principal, ¿verdad? Si no respiramos, nos morimos. ¿Qué puedes decirnos de la función respiratoria de la nariz? Dice Bueno, válvulas nasales, vamos a empezar hablando de las válvulas nasales, que que ya estas mismo, ándale, van a son regular el flujo de aire y va a tener la nariz normalmente 3 áreas valvulares funcionales, muy las bien. cuales van a ser el os internum o válvula nasal, que esta va a estar formada por la relación entre los cartílagos laterales superiores y el tabique. Es lo que les preguntaba hace ratito. La válvula nasal, ¿por qué está formada? Y nadie me lo contestó. Significa que nadie leyó el capítulo. ¿Nadie leyó la clase de hoy? ¿Alguien leyó el capítulo de fisiología? Díganmelo con honestidad. No voy a calificar ni nada. ¿Alguien de ustedes, además del grupo, leyó el capítulo de fisiología nasal? Díganmelo. Nomás para saber. Sean honestos. ¿Nadie? ¿Nadie lo vio? ¿De los qué? ¿20 qué? ¿Cuántos
¿Cuántos muchachos son ustedes? ¿20 qué? 19, ¿no? No, ya son 20 y tantos, ¿no? Nadie leyó más que los del grupo el capítulo de fisiología, ¿de veras? Híjole. ¿Saben yo cuando estudié medicina, nomás así se los comento? Me atrevía yo a ir a una clase, a cualquier clase, sin haber cuando menos leído una vez el capítulo a ver en ese día. Nunca, güey. Nunca me senté yo en el salón, en un pupitre de un salón, en histología, en patología, en otorrino, y no haber leído una vez el capítulo que vamos a ver ese día, aunque no me tocara la clase. ¿Sí? Yo no recuerdo haberlo no leído, tal vez alguna vez iba, pero eso es una costumbre que me extraña en ustedes. El médico tiene que ser estudioso. Ustedes, el médico es estudiar diario 6 horas diarias. Ahorita ustedes tienen que estar estudiando 6 horas diarias fuera de clases. ¿Sí? Y cada materia haberla leído de ese día, haber leído mínimo una vez o estar preparados para exponer la clase cualquiera de ustedes y responder las preguntas que el maestro les pueda decir del capítulo, como la válvula nasal que nadie supo decirme. Y ahí está dicha, mira, entre el septum, cartílago lateral superior y el tabique o septum. ¿Sí? Ahí está. Entonces, sirva esto como una jaladita de oreja nada más, ¿verdad? Muy finita, ¿sí? Tienen que leer, ¿verdad? No se paren nunca ante un salón antes de haber leído mínimo una vez el capítulo. No son calentadores de banca nada más. Son estudiantes de medicina que van a tratar vidas y van a curar pacientes y a salvarles la vida a un paciente. Tengan conciencia de eso, ¿eh? Un médico que no estudia deja de ser médico. Son practicantes de medicina, pero no son médicos. El médico es un ente personal, estudioso y dedicado a la salud. Es una área humanista, es una carrera humanística sobre todo e intelectual. Tienen que ser ustedes intelectuales de la lectura, médica y además de otras cosas, pero sobre todo médico, ¿sí? Lean, por favor, lean más. A ver, sígale. Mink lo descubrió en 1920 y representa el área 2 de Kotle. ¿Se acuerdan del Kotle? Representa el área de Kotle y Bridge. Luego, la región 2, ¿cuál es? Bueno, también agregando que este fue identificado como el principal centro regulador inspiratorio del flujo Así de es. aire en las narices leptorrinas. Así es, el ocio interno de válvula. La válvula nasal es el área más importante de la resistencia respiratoria, sí. Sí, Y luego tenemos la región anterior del cornete inferior y el tabique nasal. es la segunda parte. Y la tercera Y la válvula. tercera sería el tejido eréctil del tabique nasal. El tabique nasal tiene también un tejido eréctil que se congestiona, ¿verdad? Sobre todo en el cornete superior. Luego, las áreas valvulares tienen, Van a tener una superficie aproximada de 50 milímetros cúbicos, cuadrados, perdón, en la nariz caucásica. Y las deformidades. las deformidades mínimas del ocio interno Así van a es. poder producir obstrucción nasal notoria. Así es. Eh, También el volumen respiratorio normal va a ser de 30 litros por minuto Sí, y tiene de 12 a 24 ciclos por minuto. muy La bien. velocidad que el aire alcanza en la región valvular va a ser de 70 kilómetros por Fíjense hora. la rapidez con la que entra el aire a nivel de la válvula. ¿Y luego qué? ¿La qué? Y también la turbulencia interna del Sí. aire se va a iniciar entre el punto 3 y punto 5 a un segundo. Y es Sí. importante también para el calentamiento, la humectación y como la limpieza del aire inspirado. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Filtración del aire. Sí. Aquí la superficie nasal va a tener 60 centímetros cuadrados. El aire se va a filtrar a través de las vibrisas y ¿Qué son las vibrisas? ¿Qué son las vibrisas? las vibrisas aquí, como te muestro la imagen. Ay, no ¿Qué sé. son las vibrisas? Y dice vibrisas, ¿qué son? ¿Qué son? Los pelitos de la nariz. Las vibrisas son los pelitos, así se llaman. Vibrisas son los pelitos que nos arrancamos en la nariz. Tienen una función
que es de filtración. Por eso tenemos pelos en la nariz. ¿Sí? ¿Qué más? Son las vibrisas, no se les olvide. ¿Qué más? Y bueno, va a ser capaz de limpiar el aire, que es la Sí. función que ahorita comentaba, y al sustraer los compuestos impuros de un tiempo relativamente corto. Aquí Sí. la mucosa nasal tiene una capacidad de absorción que va a ser muy grande. Muy bien. Después vamos con la humectación. Humectación. Muy bien. Esta es indispensable para una adecuada actividad y preservación de los cilios y su recuperación en la mucosa nasal Sí. a través del aire expirado, ya que es una importante función nasal. Y cuando se secan las mucosas, van a perder volumen y se va a facilitar así la multiplicación de las bacterias y puede atravesar la membrana con un resultado de infección. Así Eh, es. la nariz se va a encargar de proporcionar el aire inspirado, una humedad relativa aproximada del 85%. Toda, ¿verdad? Así es. Humectación es una función muy importante. Luego, calentamiento. Bueno, ahí está la parte de la humectación, los cornetes, sí. Participan en forma activa en este intercambio de calor y agua. Durante Sí. la inspiración se va a agregar humedad de aire inspirado y en la expiración va a volver a la mucosa. Y cuando el aire inspirado tiene una humedad relativa baja, el moco nasal se va a engrosar y tiende a adherirse a la pared posterior de la faringe, que es Así cuando se va a es. sentir una sensación de cuerpo extraño. De cuerpo extraño, ¿no? Exactamente. Y Calentamiento. al Sí. calentamiento de aire, su función se lleva a cabo a través de los plexos venosos, la malla de capilares y el tejido eréctil mucoso y submucoso, tanto del tabique como de los cornetes nasales. Sí. Esto va a facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Muy bien. Y Luego luego tenemos otra que hemos ya estado mencionando, resistencia nasal. Dinos qué es eso. aquí las vías superiores van a causar del 50 al 70% de la resistencia al paso de aire de modo más variable que la opuesta por las vías respiratorias inferiores. Cuando el aire entra al vestíbulo nasal, choca con el borde inferior de los cartílagos laterales superiores en la válvula nasal. Así El es. flujo de aire en la nariz cuenta con dos tipos de presión atmosférica, que es la negativa durante la inspiración y la positiva durante la expiración. Muy bien. ¿Qué es el ciclo nasal? Bueno, aquí fue Kaiser quien lo descubrió por primera vez en 1895 y Y esta vamos a terminar, nos volvemos a conectar cuando terminemos, ¿eh? Ok. consiste en la congestión y descongestión regular de los plexos cavernosos localizados en la mucosa de los cornetes y el tabique, lo que hace que una fosa nasal se va a encontrar más permeable que la contralateral. Eh, bueno, esta se observa en el 75 al 80% de la población adulta y en el 25 a 30% de los niños de 3 a 6 años, debido esto a una inmadurez del sistema nervioso autónomo. El ciclo va a tener un periodo de duración de 3 a 6 horas y se puede interrumpir con el ejercicio, fatiga extremos, pero no se va a interrumpir con la actividad regular ni con diferentes posiciones del cuerpo. Ujú. Muy Y bien. la posición en decúbito puede aumentar la amplitud del ciclo. Sí, así es. Bueno, las personas no experimentan